¿Qué tal, amigas, amigos? Les habla Jaime Ordóñez en otro programa de La Noche Abierta que producimos acá desde la Universidad de Costa Rica en canal UCR, Canal 15. Tengo hoy el enorme gusto de tener al doctor José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, un distinguidísimo jurista, no únicamente del país, a escala internacional, ha sido consultor en una gran cantidad de países de América Latina, países del mundo. Doctor Arroyo tiene su doctorado en la Universidad Saarbrücken en Alemania, ha trabajado en nuestra Corte Suprema de Justicia por muchísimos años, ha asesorado una gran cantidad de reformas al Poder Judicial en distintos lugares de América Latina, del mundo, y hoy lo hemos traído a que hablemos de democracia y poder judicial. Don José Manuel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal esa vida después de haber dejado el Poder Judicial? Pues ya hace un par de años que nos dejó. En lo personal, muy bien, como ciudadano preocupado por las cosas que están pasando en esta democracia. Hemos invitado a don José Manuel a que reflexionemos sobre, no únicamente sobre poder judicial, sobre democracia y poder judicial. Este programa lo estamos grabando a fines del mes de octubre, en un momento en que América Latina está ardiendo, don José Manuel. Tenemos no solo Santiago, Chile, Haití, que sale poco en las noticias, Honduras, Guatemala, Bolivia, en fin, todo el continente con noticias muy graves. Además, el último informe del Banco Mundial de hace 2 semanas nos da una noticia muy triste, y es que en los 10 países más desiguales de América del mundo, hay 7 latinoamericanos, incluido Costa Rica, por cierto, nuestra Costa Rica. Sí, así es. Y significa que son sociedades con conflictos y los poderes judiciales tienen que ser muy justos y muy neutros. Aquí hay, Jaime, 2 cosas importantes. Efectivamente, sobre el tapete universal está el tema de la crisis de las democracias. Y eso en concreto se traduce en si nos tomamos en serio o no las instituciones democráticas, los poderes públicos, la división de poderes, el control y contrapeso que deben tener los poderes republicanos para que una democracia finalmente funcione. Y sí, es cierto que hay temas socioeconómicos de fondo que definen o determinan el curso que estas democracias modernas, incluidas las latinoamericanas, puedan seguir. De manera que cuando nosotros nos referimos a un tema muy concreto como cuáles personas deben componer el Poder Judicial, jueces en general y sobre todo jueces de Corte Suprema de Justicia, estamos refiriéndonos a un detalle, sí, pero muy simbólico, muy significativo, de hacer la diferencia entre una democracia de verdad o una pseudodemocracia o una democracia de mentiras, ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa la que se juega cuando en una democracia se elige a los miembros de una Corte Suprema de Justicia. Y precisamente en ese proceso hemos estado en Costa Rica en los últimos años prácticamente renovando la Corte Suprema de Justicia, y mi preocupación fundamental es que las cosas no se han hecho como óptimamente debería hacerse, ¿verdad? Hagamos un repaso de cuál es el mecanismo, porque quienes eligen a los jueces son los diputados. Y que, por cierto, hay un cierto debate que se dio en su momento en teoría de la democracia, quién debería elegir a los jueces, y se llegó, a pesar de los pesares, a la conclusión de que el Poder Legislativo es el más adecuado. A pesar de los pesares, porque me acuerdo que hace 20, 30, 40 años existían otras posiciones que deberían ser organizaciones ciudadanas. El Poder Legislativo representa al pueblo y es quien elige a los máximos jerarcas del Estado y a los del Poder Judicial.
Sin embargo, tal parecería, y yo quiero ser muy franco y muy franco con los televidentes de este programa, conozco una enorme cantidad de excelentes abogados con enorme trayectoria, que en su momento aspiraron a ser magistrados, a tener puestos importantes, que inclusive en las calificaciones, de acuerdo a sus atestados, experiencia, doctorados, probidad, etcétera, puntuaban en lo más alto. Y sin embargo, esos arreglos legislativos después elegían como magistrado probablemente a alguien no tan bueno y que históricamente probó ser muy cercano a determinados intereses políticos o intereses económicos. Ese es el peor escenario, digamos, ya de la gente que llega a la Corte Suprema con alguna encomienda, ¿verdad? Ese es el peor escenario. O por simple compadrazgo, cercanía política, etcétera. Ese es el peor escenario. Pero en el caso costarricense, efectivamente, la Asamblea Legislativa es la encargada de nombrar la Corte. Después del 49, las fuerzas políticas dominantes han tenido, obviamente, la última palabra. Digamos, el Partido Liberación Nacional durante los años 50, 60, 70, prácticamente tuvo la impronta de definir quién llegaba a la Asamblea Legislativa y quién no. Con el cambio de los años 80 fue un esquema bipartidista donde efectivamente hubo un poco más de equilibrio en la propuesta y en el nombramiento de los miembros de la Corte, y a partir del 2002, con la ruptura del bipartidismo, pues tenemos otro escenario. Pero incluso más determinante que esa razón política, en el sentido filosófico de razón política, que definía finalmente quién llegaba y quién no llegaba a la Corte Suprema de Justicia, supuso sacrificar siempre a grandes figuras y nombrar a figuras más o menos que pudieron haber tenido otro papel secundario, pero llegaron igualmente a la Corte por esas razones políticas. Lo cierto del caso, don Jaime, es que a la par de esa razón política que siempre pesa como es natural en el Parlamento para definir a quién se nombra y a quién no, lo cierto es que en la primera década de este siglo ocurrieron cosas como la reelección presidencial, ocurrieron cosas como la agenda complementaria del TLC, ¿verdad? Y ocurrieron cosas como graves acusaciones contra expresidentes de la República que terminaron o no finalmente en condenatorias. Permítame hacerle aquí una pregunta, don José Manuel. Vamos a ver, ocurrieron cosas, número uno. Número dos, nos está diciendo de que hubo decisiones de algunas altas esferas de la Corte, de algunas salas, etcétera, favoreciendo algunas de estas cosas. Entonces volvamos de nuevo al problema. Significa de que muchos de esos magistrados que tomaron esas decisiones en algunas de las salas, sala constitucional o en sala segunda, o en depende del caso, fueron quizá, usted usa una palabra muy elegante, encomenderos, mandaderos políticos, mandaderos de grupos de interés. Y yo le voy a ser sincero, voy a quitarme el sombrero de entrevistador y voy a decir, sí, así fue. Y como ciudadano lo quiero decir que me parece que muchas decisiones que se tomaron en los últimos 20, 25 años fueron así. ¿Tenemos que cambiar entonces el mecanismo de elección de magistrados? Mire, lo grave, yo creo que sí se puede mejorar. Lo grave que ha sucedido, en mi criterio, es que a raíz de todos estos intereses que se movieron, no me atrevería a hablar de que alguien X o Y o Z, eso los historiadores lo tendrán que revisar con lupa y definir a futuro. Pero sí, Jaime, es muy importante tener presente que esos grandes temas, inéditos en Costa Rica, ¿verdad? Porque hubo necesidad... Pero recordémoselo a los oyentes, vamos a ver. ¿Considera usted que hubo intervención política en el tema de la reelección presidencial, don José Manuel? Sí, a mí me parece que ese fue un antes y un después.
en el sentido de que, si bien es cierto, los jueces estamos para interpretar la ley, para interpretar la Constitución, en el caso de la Sala Constitucional con una responsabilidad enorme, a mí me parece que ahí empieza un manoseo, y voy a usar la palabra indebido, porque una cuestión de esa trascendencia debió haberse resuelto en el mismo Parlamento, pero aparentemente ante la imposibilidad de que la Asamblea Legislativa costarricense autorizara una reforma constitucional para la reelección, entonces se echó mano al recurso de la Sala Constitucional. Perdón, Jaime, sí, claro. Eso, súmelo usted a esas otras cuestiones. Bueno, es que me acuerdo de otra, don José Manuel, y fue aquella decisión de la Sala Constitucional en su momento, cuando prácticamente estaba aprobada la reforma fiscal del gobierno de la administración Pacheco. Una reforma fiscal que yo considero mucho mejor que la que se aprobó ahora, que a la cual yo le tengo profundas críticas. De nuevo me estoy quitando el sombrero. Bueno, la de doña Laura también pasó por y la sin sala. embargo la Sala Constitucional la echó abajo a último minuto. Bueno, esos ya son detalles que, visto el bosque, podría evidenciar una tendencia que en temas muy sensibles, finalmente, 7 jueces de la República en una sala terminan diciendo la última palabra sobre cuestiones absolutamente estratégicas y que afectan a la comunidad entera. El otro aspecto que a mí me parece que ha gravitado en lo que yo llamaría un deterioro de nuestra forma tradicional de nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia es el tema penal, es el tema de las acciones penales, los juicios y persecuciones que se ha hecho contra expresidentes de la República. Ese es un tema muy importante al cual volveremos en un minuto en la noche abierta, en esta ocasión con el doctor José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos con ustedes. ¿Qué tal? Volvemos en esta edición de La Noche Abierta con el doctor José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, un jurista muy reconocido a nivel internacional, discutiendo sobre democracia y poder judicial. Sí. Discutíamos en este primer segmento que el poder judicial es vital para que las democracias y los sistemas republicanos funcionen adecuadamente. Y que dentro de la complicada Costa Rica, una Costa Rica que está dentro de los 10 países más desiguales del planeta, un país que se nos está trabando en muchas direcciones, el Poder Judicial tiene una luz roja que se le enciende. Una de las principales luces rojas, nos decía don José Manuel, es el mecanismo de elección de diputados, de magistrados por los diputados de la Asamblea Legislativa, y nos recordaba alguna serie de casos. ¿Cuáles otros problemas tiene el Poder Judicial? Vamos a ver. La última pregunta que me hacía Jaime tiene que ver si hay que cambiar el sistema. Yo estoy convencido de que hay que hacerlo. Y sobre todo, me parece que esta democracia ganaría mucho si finalmente logramos articular, diseñar un mecanismo de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que supere las debilidades y las falencias que ha tenido. Esto está muy documentado por un querido amigo, sociólogo, don Manuel Antonio Solís, en un libro que debería ser de lectura obligatoria para todos los ciudadanos. Ahí se nos desnuda cómo ha funcionado la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. No solo para magistrados y magistradas, sino para contralores y para defensores de los habitantes, etc. ¿Qué dice don Manuel Antonio? Bueno, don Manuel Antonio nos enseña documentos, actas legislativas en mano, que básicamente estas comisiones durante los últimos 20, 30 años
han sido básicamente arbitrarias, caprichosas, no se sabe finalmente cuáles son los criterios que terminan por definir un nombramiento. Y Jaime, es clarísimo que así es decir, que se nombra la comisión de nombramientos que viene desde el 98 ya formalmente constituida, se estatuye una serie de ítems o de criterios de calificación y se reservan los diputados un 60, un 40, un 35% de la calificación, que hace que finalmente ocurran las peores cosas. ¿Cuáles son las peores cosas? Bueno, que un buen candidato o candidata muy bien calificado en los ítems objetivos, su carrera, sus atestados, su carrera profesional en general, es desvirtuada por una calificación de un 40, de un 50% totalmente arbitraria y caprichosa. Las audiencias ciudadanas, sí, en ese proceso de elección de magistrados por los parlamentarios, por los diputados de la Asamblea Legislativa, estaban definidas en algún momento, sí, como un mecanismo, bueno, pero resultaron una farsa. Bueno, en realidad no hay audiencias vamos a ver. Ahora hay audiencias y últimamente, a través de lo que se llama el Foro de Justicia, ha habido gente que ha evidenciado las contradicciones. Tanto así que la última etapa de nombramientos se paralizó, dadas los señalamientos y las incongruencias que este foro señaló. En este país no solo se ha descalificado a gente calificada con una nota arbitraria en una entrevista que nadie controla, ni los diputados y diputadas justifican, ¿verdad? De manera que usted va con 8, 9 o 10 y de repente le ponen 0 o le ponen 30 o le ponen 20 para sacarlo de la contienda, y eso ha pasado con gente de muy alto nivel que usted comprenderá que no se volverá en su vida a someter a un procedimiento de esos. O peor aún, se han sacado de la manga candidatos que finalmente han sido electos de la nada. Es decir, después de todo un proceso de selección y de entrevistas y de nombramientos, con lo que eso le cuesta al país, tener a 5 o 10 diputados entrevistando gente, llevando toda la parafernalia de un supuesto proceso objetivo, bueno, eso, y finalmente no es calificado ninguno de los... Esto último que nos dice el doctor José Manuel Arroyo es ciertamente grave. Lo que nos dice es lo siguiente: hay un mecanismo de elección de diputados, se les obliga a los candidatos a presentar una serie de atestados, una serie de requisitos, currículum, tiempo servido, publicaciones, servicio al país, una serie. Los diputados en estas comisiones de nombramiento examinan todos estos candidatos, en muchos casos a los mejores candidatos los dejan por fuera, asombrosamente, pero nos dice algo mucho más grave, don José Manuel. Nos dice que finalmente el diputado que eligen es el candidato. El magistrado que eligen es un candidato que ni siquiera estaba en la terna, así que ni es, siquiera estaba en la lista. Eso ha pasado. Ha sucedido, lo cual implica una enorme politización. Una burla, ¿verdad? Ahí es donde... Una burla para la ciudadanía y a la democracia. Bueno, empatamos con la idea de inicio, ¿verdad? Porque eso lo que finalmente hace es desilusionar a la gente que de buena fe participa en estos procesos, darles una cachetada, ¿verdad? Porque es una burla, es una maniobra burda, ¿verdad? Para toda la gente que de buena fe se presenta y participa. A lo interno del Poder Judicial, y esto es lo que los políticos no miden en su afán de decidir lo que les parece y no lo que deben decidir, a lo interno del Poder Judicial todo el mundo sabe quién es quién. Claro. Como en una familia. Es decir, nadie engaña a nadie. Y cuando usted ve que ya sea dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, emergen figuras de repente, ¿verdad? Y no solo emergen, sino que disputan los primeros lugares y finalmente algunos de ellos hasta logran la designación. Hacerle otra pregunta. Eso descalifica profundamente las instituciones. Claro.
justamente para evitar ese tipo de burlas a la ciudadanía y de burlas al sistema democrático, como el que estamos hablando. Se postulan 15, 20 candidatos y después los acuerdos legislativos se sacan literalmente debajo de la mesa una persona que ni siquiera estaba en la lista. Para combatir esto, un grupo de ciudadanos, de los cuales me honro haber formado parte, presentamos hace algunas semanas una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta. Sí, me enteré. Gestionando, haciendo esta gestión vía la ley de jurisdicción constitucional para que se pusieran una serie de límites, restricciones y procedimientos. Lamentablemente fue rechazada por nuestra sala constitucional esta acción que presentamos un grupo de 30 o 40 juristas, don José Manuel. ¿Qué opinión le merece eso? Mire, el problema es muy complejo, en el sentido de que si usted tiene un diseño constitucional que le permitiría a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia decidir según su conocimiento y su conciencia, ser un agente independiente que le toca controlar a los otros poderes de la República. Y por eso la Constitución dice 8 años reelegibles, solo si una mayoría calificada decide en determinado momento no reelegir un magistrado. Esas garantías que sabiamente el constituyente pensó en aquel momento, en el 49, no son para privilegiar a un funcionario público, elegirlo por 8 años, pagarle bien y muy difícil, ¿verdad?, de no reelegirlo. Son seguridades para que esa persona efectivamente sea un juez independiente y objetivo. No tiene ningún pero hay algunos diputados que quieren proponer... Hablan hasta de 5 años y de 4 años, o sea, abaratar la Corte Suprema de Justicia. No solo abaratar, sino... mediocrizarla y tenerla de rodillas, Jaime. Eso es lo que quieren algunos sectores en este país. Hay un par de diputados promoviendo un proyecto según el cual el diputado no tiene que tener mayoría calificada para no ser reelecto, sino lo contrario. Sí. Debería obtener mayoría calificada para reelegirse. O sea, un diputado más es lo que quieren tener en la Corte Suprema de Justicia. Pero ojo... O sea, lo que quieren tener son títeres de los partidos políticos en la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo grave. Sí. Vea, Jaime, y lo más grave es que esa clase de políticos no se da cuenta que eso es el peor negocio que una institucionalidad fuerte y una verdadera democracia puede hacer. Si usted nombra a un verdadero jurista comprometido con los valores y los mandatos de la Constitución y de la ley, usted perfectamente puede confiar en que va a ser juzgado, ya sea como político, como ciudadano o como sea que le acusen de lo que sea, en absoluta objetividad e independencia. Y se va a ganar lo que usted ha cosechado, si es que ha actuado bien, perfecto, y si ha actuado mal, igual se le hará justicia. Perdón, el tema aquí, Jaime, es que aún desde el punto de vista de la ética práctica, no digamos de valores abstractos y ideales, ¿verdad?, sino de la ética práctica. La clase política debería entender que nombrar a los mejores es un buen negocio, es una buena inversión para las instituciones democráticas. Lo que pasa es que eso no está importando. La cortedad de miras es absoluta en este país. No está importando, y quizá el mensaje que habría que transmitir, don José Manuel, a nuestra clase política es que tenemos que empezar a vernos en el espejo de lo que está sucediendo en el resto de América Latina. Así es. Costa Rica, que nos hemos creído la Suiza centroamericana, el país más feliz del mundo, hay una gran cantidad de cantinelas que nos hemos cantado a nosotros. Quiero recordarle a la gente que Chile estaba considerado el gran paraíso de América Latina, Uruguay también, y muchos otros países hoy en crisis también. Don José Manuel, tenemos que acabar porque el programa acaba en algún momento. Se nos fueron 30 minutos de una discusión apasionante, pero lo volveremos a invitar para seguir con usted y con nuestros televidentes en este
interesante tema que hemos tenido hoy al doctor José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, analizando los graves problemas que está viviendo en estos momentos el Poder Judicial y sobre todo el mecanismo de elección de magistrados por el sistema legislativo que bueno, genera todos estos vicios de la democracia. Le agradecemos muchísimo al doctor José Manuel Arroyo habernos acompañado en esta ocasión, analizando las relaciones entre Poder Judicial y democracia. Don José Manuel, un gusto y nos vemos con ustedes en una semana en otro programa de La Noche Abierta.